Bueno, lo que se hace generalmente es buscar modelos y simulaciones con la utilización de técnicas experimentales y numéricas que permitan determinar variables que caractericen a lo que son los flujos en los ríos, ¿no? Los modelos matemáticos están constituidos por un grupo de ecuaciones. Entre ellas podemos hablar de lo que son la concepción de la clásica ley de las leyes de conservación, que se constituye por la conservación de masa, la conservación de momentum y la conservación de energía. Tal vez uno de los elementos más importantes en lo que es el flujo de un fluido es la hipótesis de la conservación de la masa, la cual permanece constante durante el fenómeno del flujo sin que existan variaciones. En cuanto a lo que son las conservaciones de momentum, estas se basan en la segunda ley de Newton. Bueno, los modelos son aproximaciones a la realidad. Por ello, los resultados que se van a obtener a los modelos hidráulicos son someras representaciones de un evento real. La finalidad que van a tener estos modelos es obtener una representación de determinado proceso o situación. Naturalmente, se pretende que esta representación se realice obteniendo alguna ventaja sobre la ejecución directa del acontecimiento, es decir, un costo reducido, menor tiempo, visión más global, mejor calidad e información. Entre los modelos que podemos nombrar, tenemos a los modelos numéricos, que van a permitir reproducir lo que es el comportamiento del flujo matemáticamente, con ecuaciones matemáticas, que van a ser resueltas a través de estos softwares. Y es una burda representación de la realidad, ¿no? Y esta a la vez representa un menor costo económico. También en lo que son los modelos numéricos hablamos de que puede ser un montón de tipo de casos de estudios, pueden ser restauración de ríos, estudiar lo que es la dinámica fluvial, emergencias en rotura de presas, evaluar y gestionar lo que son los riesgos de inundación, entre otras, ¿no? En cuanto a los modelos físicos, se caracterizan por la utilización de una réplica a escala del proceso del prototipo. La mayor parte se centra en lo que es la similitud en las dimensiones y otras magnitudes del modelo. Tienen la desventaja de tener un elevado costo económico. Y son por lo general bastante, la escala son bastante menor a las del prototipo. Y bueno, estas van a mostrar un comportamiento suficientemente aproximado a los procesos, ya que van a ser capaces de prever qué pasará con el prototipo en situaciones particulares o mediante observaciones del comportamiento del modelo, ¿no? En la imagen de la derecha se puede ver en la superior, se observa un modelo físico y arriba se observa un modelo, un modelo numérico y superior a ella se observa un modelo físico. Este es un modelo de lo que es un azud, que es contravenidas en el río. Y bueno, en lo que se hace es, en los laboratorios se construyen estos modelos físicos a escala geométrica y tienen un objetivo de identificar, ¿no? Por ejemplo, si tiene algún mal funcionamiento hidráulico, tal vez analizando las posibles modificaciones, se hace fases de ensayo para ver, en este caso, hablamos de una sub, más o menos ver cómo es la avenida extrema que se da en este caso. Y bueno, en el modelo de abajo también se puede observar el modelo real y ahí tenemos el modelo físico. Previamente se ha implementado lo que es el modelo físico, se ha hecho el diseño y recién se ha hecho lo que es la construcción, ¿no? Ahí se puede ver. Bueno, un pequeño resumen de lo que es la modelación. Hablamos de la modelación numérica, que tiene sus pros y contras, igual en la modelación física. En la modelación numérica, hablamos de inclusiones de proyectos físicos deseados, capacidad en lo que son las mediciones extensas, es decir, que pueden ser modelaciones mucho más grandes, de mayor alcance, que no se pueden realizar en una modelación física.
En cuanto a las contras, hablamos de una física interpretada y lo que es la capacidad computacional reducida. También en lo que es la modelación física tenemos los pros, que es la física real, y los contras, que son los problemas de escalamiento. En lo que mencionaba antes, es decir, que si es un proyecto muy grande, a veces existe un problema con la escala y estas representan también un gran costo económico. Bueno, en la actualidad, en lo que es los estudios de hidrología y la modelización hidrodinámica, en lo que son las diferentes dimensiones espaciales en 1 y 2, 3 dimensiones, si bien en la actualidad existen varios diversos programas comerciales que posibilitan todo tipo de estudios, hay que analizar cada tipo de programa y ver cuál es el mejor que se adecua a nuestro caso de estudio. Entre los modelos que podemos nombrar está el GECRAS, que es el más conocido, que este ha sido creado por el Instituto de Recursos Hídricos de Ingeniería, y este modelo se especializa en lo que son áreas técnicas de hidrología superficial, subterránea, hidráulica de ríos, transporte de cimientos, y esta es en 1 y 2 dimensiones. También tenemos el MAIC 11, que es de una dimensión, que es un modelo unidimensional que provee una solución para flujo permanente y no permanente en lo que son redes cerradas, ramificadas y planicies de inundación. Este software es aplicable a lo que son las condiciones de flujo que tienen pendiente alta, confluencia de estuarios y describe lo que es la localización del flujo subcrítico y supercrítico. Y el MAIC 21, que es un modelo tridimensional, simula lo que son los flujos, las olas, los sedimentos y lo que es los lagos, los estuarios. Y bueno, esta ha sido desarrollada por una empresa internacional de consultoría en Dinamarca. Después tenemos a lo que son los modelos bidimensionales, que está el Telemac, que este es un modelo computacional desarrollado por Francia y Alemania y el Reino Unido. También tenemos al IBER, que también es un modelo muy conocido, ya que simula lo que es el flujo, los procesos de transporte en ríos, estuarios. Y bueno, este consta a su vez de varios módulos hidrodinámicos que va a permitir lo que son las simulaciones, ¿no? En cuanto a lo que es el software que vamos a utilizar en el curso, que es el DEF3D, este ha sido desarrollado en Holanda, ya que permite hacer simulaciones fluviales, costeras, lagos y estuarios. Nosotros básicamente nos vamos a concentrar en lo que es la parte hidrodinámica, no tanto en lo que son los estuarios y las partes costeras. Esta también permite hacer simulaciones morfológicas, que es transporte de sedimentos, lo que es la morfología, ¿no? Y en lo que respecta a los modelos tridimensionales, que es el OpenFOAM y el Flow 3D, estos modelos ya tienen un costo, es decir, no son de código abierto, se tiene que pagar estos, pero son más amplios, es decir, que pueden enfocarse en lo que es en una gama, tiene una amplia gama, tanto en lo que es infraestructuras, fabricaciones, puede ser también costas, energía, lo que son también los microfluidos. Y bueno, eso es un poco de lo que son estos programas o softwares que se encuentran para la aplicación de lo que son estas simulaciones hidrodinámicas, ¿no? Aquí podemos ver un poco de lo que son estos modelos. Aquí tenemos el MAIC 11. Como les explicaba, el MAIC 11 es un modelo unidimensional que también permite las simulaciones. Y ahí se puede ver claramente más o menos el trazado de un río. Acá, unidimensionalmente, que es lo que se hace en un modelo, en una dimensión. Y tenemos lo que es el IBER, que igualmente se conoce, que es un modelo en 1D y en 2D. El software IBER está siendo ampliamente
haciéndose más conocido y está ampliando también su contenido. Eso es lo que hacen generalmente los softwares. Tienen sus páginas y estas, a medida que va creciendo el modelo, tiene mayor popularidad, se va usando más, estas va aumentando su contenido, va a permitir muchas más, ¿cómo así decirlo? Permite muchas más partes de lo que es las simulaciones, tanto morfológicas, lo que son las olas, calidad de aguas, etc. Y aquí tenemos el Telemac. Generalmente el Telemac es un modelo más conocido en Europa, que es el que más utilizan, ya que tiene mallas estructuradas triangulares. Y podemos ver lo que es el DEF 3D, que es el que se va a usar, que también es un modelo bidimensional y tridimensional. Y vamos a conocer un poquito más de lo que es esto mañana, de lo que es el DEF 3D. Ahora les voy a explicar un poquito de lo que son los modelos en una dimensión, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Hablamos primeramente de lo que son los modelos unidimensionales. Y bueno, estos asumen una velocidad transversal y verticales, y en este caso estas velocidades son despreciables. Muchas de las fuerzas adicionales también a lo que son estos casos también se desprecian. Esta se aplica cuando el flujo es predominante en una sola dirección. Puede ser el flujo en una tubería, por ejemplo. En el caso de lo que son estos flujos unidimensionales, el movimiento en lo que es la dirección es solo de un eje. Lo habitual es considerar, si es que se está analizando un río, lo habitual es considerar al río como una línea, como una serie de puntos de cálculo que son las secciones transversales. Y esto se puede ver en lo que es el GEC-RAS, ¿no? De manera que la geometría del cauce sea una propiedad de cada punto de cálculo o sección. Estos modelos son el método mucho más sencillos para representar lo que es el flujo en canales, y esto reduce toda la teoría en una dimensión además, ¿no? Y encuentra el nivel y el caudal de cada sección transversal de un río. Y aquí se puede ver un poquito, ¿no? También se tiene lo que es la velocidad uniforme y el nivel constante que va a ser en una sección. Se puede ver acá en la imagen. Y bueno, tenemos a lo que son los modelos en 2 dimensiones, que hablamos de que el río ya no se discretiza como una línea, sino como una serie de secciones transversales. Lo que se hace es, se va creando una malla, en lo que es el caso de estudio, en este caso un río, y por una serie de celdas, ¿no? Que son poligonales. Y estas van a representar lo que es la topografía del cauce y lo que son las llanuras de inundación. Hablamos de que los efectos bidimensionales, que son las velocidades, van a tener el mismo orden de magnitud y van a permitir modelar grandes zonas de extensión del estudio, en comparación de lo que serían los modelos en 3D, ¿no? Y también va a haber variaciones en lo que es el plano horizontal. Bueno, nosotros vamos a centrarnos un poco más en lo que son los modelos 2 bidimensionales para el de 3D. No vamos a ver mucho lo que son los modelos tridimensionales por los casos de estudios que vamos a aplicar. Porque si se quiere avanzar a lo que son los modelos tridimensionales en el modelo computacional del 3D, requiere un poco más hay que introducirnos un poco más al modelo. Eso quiere decir que tenemos que tener un caso de estudio que sea de aplicación en un modelo de 3D, y también se requiere mayor información, ¿no? En este caso vamos a ver lo que son los modelos 3D. Aquí podemos ver que los modelos 3D se caracterizan por tener los efectos tridimensionales, que lo que son incluyen las velocidades en dirección X, Y, Z, y estos se realizan en zonas muy localizadas. Generalmente lo que se hace en estos modelos 3D es los datos del prototipo y pruebas del modelo físico que se han hecho en un
en una prueba hidráulica se utilizan para que sea más posible mejorar la confianza lo que son los modelos numéricos en 3D. Es decir, eso apoya los dos modelos, el modelo físico y el modelo numérico, trabajan en conjunto para poder obtener mejores resultados. Y aquí claramente se puede observar en la imagen, esta es una presa que está se llama presa de John Hart, es una presa de hormigón que ha sido modificada para incluir un nuevo aliviadero. Esta se ha hecho el diseño, aquí se tiene el modelo físico, perdón, el modelo numérico, cómo se ha hecho el diseño en 3D, y de aquí se puede ver ya los resultados, las simulaciones. Este tipo de modelos, pues, que son un poco más grandes, que requieren mayor información, más detalle, se ha utilizado lo que es el software Flow 3D, que es el que ya más antes había nombrado, que no es de código abierto, es decir, que no es gratuito. Si se puede ver acá, este tipo de resultados se llega a obtener para este tipo de modelos, ¿no? Igual manera, si se hacen modelos, simulaciones en 2D, perdón, se puede ver los resultados. No de esta manera, claramente, pero sí se puede observar muchas otras variables que son importantes y dependen mucho del caso de estudio, ¿no? En este caso, que es el diseño preliminar más o menos de un aliviero, de lo que es la cresta, se ha basado en lo que son guías de diseño, en la ingeniería hidráulica. Se puede ver igual los bloques de hormigón que estaban diseñados para proteger, y también se puede observar lo que es una pared más o menos de entrenamiento de derecho de que guía al flujo, ¿no? Lo que es el aliviadero. Y bueno, antes de, ya vamos a acabar con lo que es este día. Tal vez hacer un poco de mención de lo que es el software del 3D, que está acá. Vamos a ir viendo un poco más o menos mañana de en qué consiste el software del 3D, cuáles son las características. Hay que tomar en cuenta que cada software tiene distintas aplicaciones, es decir, no siempre tienen las mismas aplicaciones que, que los software bidimensionales como los tridimensionales. Es importante saber más o menos, entender un poco de lo que consta el del 3D, donde un poco de la descripción general. El software del 3D es un software que está en inglés, es decir, se requiere un poco de conocimiento en inglés para poder conocer un poco más a detalle. Al ser un código abierto, tiene sus manuales de lo que es la aplicación, y se ha subido a lo que es el Google Drive, lo que son los manuales, lo pueden observar. Está en la página, como también está en los grupos de WhatsApp, pueden ingresar y si quieren, pueden ir ingresando ya si tienen alguna duda respecto a lo que es el software del 3D. Y vamos a ver un poco de la aplicación, ¿no? Vamos a hacer lo que son modelos bidimensionales, no tanto lo que son los modelos tridimensionales, pero que les va a ayudar un poco a conocer, ¿no? No se encuentra en español, pero yo lo que voy a hacer es tratar de guiarlos un poco para que puedan empezar ya a aplicar lo que es el software y pueda tener una interacción en lo que es, si tienen un caso de estudio, y pueden ir viendo también qué tipo de resultados se obtienen, qué variables se obtienen y qué variables también se pueden ingresar a lo que es el software, como condiciones de borde. También vamos a ver un poco de lo que son las mallas, y también vamos a ingresar a lo que es la página, porque sí se tiene que tener una cuenta. Eso lo vamos a ver ahorita. Les voy a guiar un poco. Ya. Bueno, se les va a pasar el link de lo que es la página de Deltares. Vamos a ingresar a lo que es para registrarse. Tienen que registrarse
acá, en lo que es la página, entran y les sale la página así directo y tienen que crearse un perfil de usuario. Ingresan y aquí les va a pedir lo que es crear su perfil, tienen que crearse una cuenta. Esto va a ser para que ustedes puedan tener toda la información disponible de lo que son los manuales, las instalaciones, y tienen que registrarse, ¿no? Tienen que poner sus datos y tienen que de igual manera tener lo que es el email, el password, y eso va a ser para tener lo que son los manuales, la instalación del Dev 3D, y mejor si ya lo van instalando, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el Dev 3D tiene una compilación, es decir, que ustedes instalan el Dev 3D y ya pueden ir haciendo pruebas, pero en el momento de que quieran hacer las simulaciones se tiene que hacer una compilación, ¿no? Del mismo. Y eso yo les voy a ir guiando ya más adelante. Y bueno, mañana les espero. Eh, Muchas gracias por su atención. Mañana vamos a ver un poco de lo que es el Dev 3D. Vamos a ir poco a poco para que puedan introducirse un poco más de lo que es el software. Y si tienen alguna duda o pregunta, pueden consultarme. Ok, bueno, les vamos a activar. ¿Pueden levantar la manito, por favor, para que le podamos activar el micrófono? Los que están en sala de Zoom y los que están con la transmisión de Facebook también pueden escribir en comentarios para poder hacer llegar las preguntas al ingeniero. Igual pueden escribirme al chat del Zoom, no hay problema. Bueno, aquí hay una pregunta de Facebook, de Nicolás. Buenas tardes. Consulta para simular el escurrimiento superficial del agua proveniente de la lluvia sobre una parcela acotada de 5 hectáreas o menos y ver sus acumulaciones. ¿Qué modelo es más adecuado? Ya, como les decía, va a depender mucho del caso de estudio. En este caso, el Dev 3D, que es el software que vamos a manejar, es apto para varios tipos de estudio, de aplicación, ¿no? En este caso, si es una simulación de un flujo de ríos, de un tramo, no hay problema. Lo que se necesita es tener buenos datos como condiciones de borde y tener buena topografía. Si se tiene muy buena topografía, ya se puede utilizar el de 3D. En este caso, si, si, si no se tiene y solo se tiene, por ejemplo, secciones, que es lo que hace el GERAS, se tiene secciones y se interpola, entonces no apoya mucho lo que es a obtener muy buenos resultados, ¿no? Lo mejor o lo que sería conveniente sería utilizar, tener una topografía, puede ser un modelo de elevación digital o puntos de lo que son del Civil 3D para crear lo que es el modelo, porque lo que se hace es, se genera puntos de la topografía, se hace un límite y se interpola. Eso es lo que te permite hacer el software del 3D, te permite interpolar. Entonces ahí se tiene ya en la malla con lo que es la topobatimetría del estudio, ¿no? Eso sería la respuesta. Bueno, acá en sala de Zoom tenemos varias preguntas. Uno de ellos es, ¿Delft 3D se puede manejar desde Python, Visual Basic o MATLAB? Pregunta Josué Larenas. Sí, sí, efectivamente, el Dev 3D tiene un complemento que es el módulo MATLAB. El MATLAB va a permitir un poco manejar mejor lo que es el software, más que todo en los resultados. Te permite, se puede observar, hay un módulo que se llama QuickPlot, que lo vamos a ir viendo, que te permite observar los resultados en MATLAB y hacer lo que es la programación para obtener mejor estos resultados. Si es en caso de que se quiera ver algún detalle, te permite. Tanto en este curso no lo vamos a ver, lo que es esta extensión,
Solo vamos a ver 3 extensiones que mañana les voy a explicar en qué constan. Pero el quick plot es el que te permite ver los resultados, ¿no? De cada variable, tanto velocidades, alturas. Entonces, esta también te permite manejar en lo que es exportar tus datos a otro software. En este caso, el software que yo he utilizado es el ArcMath, que es el ArcGIS, que también te permite ArcMathLab, ¿no? Pero hablo yo que el que yo he utilizado es el ArcGIS, ya que puedo manejar un poco mejor, porque no sé tanto mucho de programación, entonces esta extensión de que es el ArcGIS te permite mejor manejar lo que son los resultados, exportar lo que es tus datos de variables, de altura, de velocidades, etcétera. Ok, bueno, acá tenemos ya 2 preguntas de Julio César Martínez. Primera pregunta, ¿el programa permite modelar flujo de detritos? La segunda pregunta es, ¿modela la interacción del océano con el río? Desembocaduras. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? No entendí la primera parte. ¿Ditros, dijo? ¿El programa permite modelar flujo de detritos? Pregunta. Ya, ¿qué más? El segunda es, ¿modela la interacción del océano con el río? Desembocaduras. Sí. Bueno, la primera pregunta no estoy muy al tanto. La segunda, sí, lo bueno del Dev 3D es que ha sido utilizado para lo que son las simulaciones costeras. Y vamos a ver un ejemplo, un caso de estudio, donde vamos a hacer una simulación de un tsunami. Eh, no lo vamos a hacer a detalle, ya es cuando se trabaja en lo que son estos softwares y son a grande escala los estudios, requiere tiempo y en 4 días no se puede ver todo, ¿no? Vamos a ver la manera de cómo mostrar a detalle esto y sí permite lo que son las simulaciones costeras, las desembocaduras, ¿no? A lo que son los océanos y tiene un módulo que se llama específicamente para eso, que es un módulo para lo que es este tipo de caso de estudios, pero nosotros nos vamos a enfocar un poco en lo que es la hidrodinámica de flujos, ¿no? Perfecto, vamos a ir intercalando. De Mauricio Prieto, por ejemplo, dice buenas noches, de antemano, gracias por la información. Las sesiones quedarán grabadas, guardadas, sí. Va a estar grabadas bueno, se van a quedar en la transmisión de Facebook y también, bueno, lo vamos a subir a lo que es a nuestro canal de YouTube. Ok, bueno, acá de Tefi pregunta, buenas tardes. Con el DELF 3T, ¿podemos determinar franjas de seguridad y zonas de riesgos por inundaciones? Sí, lo que se hace en el Dev 3D es, se incluye la topografía, se ponen las condiciones de borde, y en este caso depende de qué tipo de escenario tú quieres simular, te va a permitir más o menos, te muestra en 2 dimensiones, que, a ver, les voy a mostrar acá. Algo acá, como este caso de estudio más o menos. No es necesario que el modelo sea tridimensional, suficiente que sea un modelo bidimensional. Lo que se implementa es la topografía, las condiciones de borde que se van a ingresar al modelo y lo que es el escenario. En este caso, si es un evento de crecida, se tiene que ingresar los datos y se simula, ¿no? Pero para poder observar las llanuras de inundación se tiene que implementar lo que es toda la topografía que se necesita, ¿no? Ahora, si en caso de que no se tuviera estos datos, se puede hacer una interpolación, pero hay que ser muy cuidadosos con la información. Ok, bueno, ahora de Facebook, de Salvador Álvarez Velasco. ¿Qué formato deben tener los datos topográficos para deben ser procesados en el software? Ya. El formato que utiliza
el del 3D se llama punto .bat, pero no necesariamente tiene que ser ese formato. Es decir, yo les voy a enseñar a convertir los datos que ustedes tienen a ese formato BAT. Pero para esto se tiene que saber utilizar lo que son los otros módulos que complementan al de 3D, que les voy a explicar ya mañana. El detalle es que solo se necesita puntos de topobatimetría, es decir, puntos en X, Y y Z, o si no se cuenta con esa información, se puede tener un modelo de elevación digital de muy buena resolución, ¿no? Que sea de 5 metros o de 10 metros, lo conveniente. También se da el caso de que se puede trabajar con modelos de elevación gratuitos que están en las páginas. El detalle es que al meter también al meter datos así con una resolución de menor resolución, los resultados también no pueden ser muy buenos, ¿no? Ok, bueno, de Quimera, ¿sí? Buenas tardes. Para una simulación en SIOS, para el caso de una tesis, ¿no? ¿Qué datos se necesitan para realizar ese SIO? Si de antemano ya sabemos que en época de lluvias, en algunas zonas, como asentamientos urbanos, se inunda. ¿Qué informaciones se quiere para hacer la simulación? Ya. Primeramente, lo que les decía, una muy buena topobatimetría, en el caso de un tramo del río, ¿no? Después se necesita muy buena información hidrológica, es decir, teníamos que tener por lo menos unos 10 a 15 años de datos. Lo conveniente sería eso, ¿no? Y después se hace lo que es la implementación ya al modelo, ¿no? Ah, claro, también se necesita lo que son los datos para las calibraciones. Cuando se trabaja en modelos numéricos, se tiene que hacer calibraciones, es decir, tenemos que tener puntos en el modelo, por ejemplo, en este tramo del río, puntos de observación donde tú puedas saber si los datos que tú estás ingresando son los mismos datos que tú estás midiendo, ¿no? Entonces, para hacer la calibración respectiva necesitas datos medidos en el río. No necesariamente tienen que ser muchos datos, pero lo suficiente para poder hacer la calibración, es decir, comprobar si lo que tú estás simulando está bien y se han obtenido muy buenos resultados. Ya lo demás, que será para ver lo que son las llanuras de inundación, eso ya se ve en los resultados que te muestra lo que en el software del 3D. Ok, bueno, siguen habiendo preguntas. Bueno, viene de una pregunta de Zoher Maguiña. Ingeniera, buenas noches. Respecto, ¿podría ampliar el tema del mallado para el ingreso de estructuras? Ya. Bueno, el Devs 3D, al ser un software muy grande, tiene algunos componentes que te permiten simular, en este caso, el caso de estudio que tú quieras realizar, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres simular una presa, lo que se hace es, se utiliza un Team Dam en la malla, se lo coloca como un punto y ya te lo simula como una presa. Entonces, cuando se trata de estructuras, en este caso, de obras hidráulicas que están en el río, puede ser, por ejemplo, un desarenador, una, eh, una, una presa. Entonces, estas tienen un componente que está en el de 3D que se tiene que ir revisando en los manuales. Yo les voy a enseñar lo que he aprendido y lo que sé, pero hay muchas cosas que aún hay que descubrirlas. Es decir, hay muchos casos de estudios que todavía no han utilizado el de 3D, pero están implementando. Entonces, yo les voy a ir mostrando algunos estudios que sí se han realizado con el de 3D y que están completos para que ustedes puedan ir viendo si se puede dar en su caso de estudio, ¿no? Pero en este caso de lo que es, también a lo que yo tengo entendido, se hace también la rotura de la presa en lo que son los modelos de 3D, pero hay que hacer un análisis y un detalle, ¿no? Para eso se tiene que tener buenos datos de la topobatimetría, de la topografía del, de lo que es la obra, y eso va a permitir hacer lo que son la introducción de datos al modelo y a la malla numérica, ¿no?
Bueno, acá viene de Zoom, de Darwin Waita. Buenas tardes. ¿Qué consideraciones a tener en cuenta para el modelamiento de transporte de sedimentos en Delft 3D? Ya. Bueno, lo que yo les voy a enseñar es la parte hidrodinámica. No vamos a ver mucho la parte morfológica, pero lo que les puedo indicar de lo que es la morfología es los datos que se van a ir ingresando. Generalmente lo que utiliza el del 3D son concentraciones de sedimento, que tú vas ingresando como condición de borde y como condiciones de borde y tanto como puntos, y estos se van a ir simulando en lo que es en el escenario, ¿no? Para esto lo que se hace es se ingresa al modelo, se implementan los datos de condiciones de borde y tiene una pestaña que es la morfología, y ahí puedes ver más o menos la densidad del sedimento, la cantidad de lo que es el transporte de sedimento que tú estás colocando, tus condiciones de borde. También está el diámetro de la partícula, que es el D50, que es uno de los valores que mayor influyen en lo que son los resultados, y eso es lo que hay que ir viendo, ¿no? Generalmente cuando se hace estudios de morfología se tiene que tener muy buenos datos de lo que son el transporte de sedimentos en suspensión y el transporte de sedimentos de fondo. Lo que te permite el DEL3D es utilizar estos sedimentos no cohesivos y cohesivos, ¿no? Y tú ya tienes que ir introduciendo los datos para hacer la simulación del escenario correspondiente, en caso de que sea un escenario de morfología. Perfecto. Bueno, acá viene otra pregunta de Facebook, de Hyperion. ¿El Delft 3D analiza transporte de sedimentos? Sí, analiza. Como le comentaba a la anterior pregunta, analiza transporte de sedimentos, que es la morfología. Tiene igual su respectivo módulo, pero lo bueno del módulo hidrodinámico, que es el Flow 3D, ese permite simular hidrodinámicamente y morfológicamente. Perfecto. Bueno, acá, vamos ahora a Zoom, del ingeniero Claudio Lenoir. Pregunta, ¿Delft 3D o 2D tiene limitaciones en las pendientes de los ríos? Los ríos de nuestras cuencas tienen pendientes grandes que se comportan diferentes a pendientes suaves de planicie. No tiene limitaciones porque, como les explicaba, si ustedes tienen una buena topografía de ese tramo de río o el caso de estudio, entonces lo simula de la mejor manera posible. El detalle es ver si hablamos de un caso de estudio o un tramo de río muy grande, hay que tomar en consideración el tiempo computacional que va a tener el software en mostrar los resultados, ¿no? Pero si se tiene la topografía con estas pendientes y se hace una buena malla, ¿no? Una muy buena malla estructurada, que es una malla rectangular, se va a obtener buenos resultados, ¿no? Perfecto. Bueno, acá viene una pregunta de lo que es de Facebook, de Fernando Guzmán. ¿El modelo funciona bien para ríos en cuenca alta? Bueno, no he visto ninguna aplicación para lo que es en cuencas altas, pero lo correcto sería ver la información que se tiene, ¿no? Hay que tener las mediciones, la topobatimetría, y eso va a permitir o va a influir mucho en los resultados. Sí vamos a ver lo que son casos de estudios que se han hecho en Bolivia en el curso. Vamos a hacer les voy a mostrar más o menos los datos que se han ingresado y los datos que se han obtenido, que es el último día, lo vamos a ver a detalle. Y de igual manera, vamos a ver si lo podemos hacer un poco el curso más aplicado, es decir, con mayor tiempo, ya más adelante, ¿no? Si es que lo veríamos, ese punto ya sería detalle más ir viendo cada uno el caso de estudio que tenga
y si ellos ya ustedes ya pueden ir aplicándolo, ¿no? Lo fundamental siempre es eso, que cuando se toma un curso se tiene que ir aplicando, es decir, que ustedes tienen que ir probando, haciendo pruebas de simulaciones, y eso va a permitir a que ustedes tengan un mejor panorama de lo que quieren obtener, ¿no? Ok, bueno, esa es la última pregunta de Eduardo Labio. Dice, buenas noches. ¿Cuáles serían las ventajas frente a otro software, como el Ziver o el Iber? Bueno, las ventajas del modelo es que, así decirlo, compararlo entre los dos, el IBER y lo que es el Dev 3D, el IBER sí ha tenido mayor, eh, en en lo que son estos programas, sí ha tenido mayor potencia y se ha visto que se ha aplicado en varios casos de estudio. Este también viene en inglés y creo que también viene en español. Yo la verdad no lo he aplicado mucho al IBER, yo he aplicado más en el DEA 3D y lo que yo he podido obtener han sido muy buenos resultados. Y sí hay casos de estudio que sí se han realizado con el DEA 3D, se han hecho igual las respectivas obras en estos casos de estudio y se han mostrado igual buenos resultados. La diferencia tal vez sería en cuanto al análisis de las variables, es decir, la introducción de datos y la obtención de resultados, yo creo. Y eso hay que ir viéndolo y notándolo un poco. El del 3D al principio no era un software gratuito, tenía un costo y ahora, no recién, ya tiene un tiempo que ya se ha vuelto un código abierto, que al ser un código abierto ya te permite un poco introducirte a lo que son estos modelos. Generalmente en el exterior, ya en Europa, son donde utilizan estos modelos, ya que te permite mostrar un poco mejor a detalle tanto estas variables que se van a ir obteniendo en los casos de estudio, ¿no? Y eso sería, ¿no? En cuanto a lo que son estos modelos. Tienen sus pros y contras, como les decía, pero estos modelos de elementos finitos, ¿no? Tiene más detalle. Y el IBER se está actualizando también más con el tiempo, entonces hay que ir viendo un poco de lo que van a ir mostrando estos modelos, pero lo que se va a ver es, yo quisiera mostrarles un poco más de lo que es el del 3D y ver que ustedes también pueden ir aplicándolo, ¿no? Para sus casos de estudio. Tal vez sí un poco es necesario el inglés, pero eso también les va a ayudar de alguna forma, ¿no? A ustedes, para que puedan ir metiéndose en esto, ya que muchas maestrías, doctorados han utilizado el del 3D, lo que son en casos de estudio que están allá en Europa, y se puede ver lo que está también en estos casos de zonas estuarios, las costeras, ¿no? Las inundaciones en los ríos y estas obras hidráulicas que también se implementan. Y bueno, es un código abierto, entonces hay que ir entrando a lo que es el mundo del Web 3D, de este software. Ok, bueno, concluyendo con las preguntas, Alan Percy levantó la mano, le estoy activando el micrófono, por favor. Ya. Ya, muy buenas tardes. Quería hacerle una consulta. Esto me permite también para las maestrías y para poder hacer también, por ejemplo, proyectos contra inundaciones en el Perú, ¿no? Estos programas, porque algunos no se aplican acá en Perú, ¿no? En algunas maestrías. Entonces, por eso también es factible observar esto de acá, ¿no? Para controlar los desastres y eventos naturales que suceden, ¿no? Sí, ¿No? efectivamente. Buenas. Sí, Hola. buenas tardes, sí. Buenas noches, disculpe. Soy de Perú, soy de Trujillo, porque una vez en las quebradas de acá de San Ildefonso, eh, se vio bastantes desastres naturales, por eso estoy consultándole, ¿no? Si son importantes para poder realizar estas modelaciones, ¿no? Y Sí, estudios sí, acá en Perú. efectivamente. Sí, efectivamente.
como les decía, va a depender mucho de los datos que ustedes tienen, ¿no? Si tienen mayor información con respecto a estos casos de inundación, de estos desastres naturales, entonces sí se puede aplicar a lo que es este software. Y Y bueno, es poco mostrarles, ¿no? También que es algo novedoso también, ya que no hay muchos cursos de lo que es el software. Entonces vamos a ir metiéndonos un poco en lo que son estas simulaciones, en estos casos de estudio, y ya vamos a ir ampliando un poco ese conocimiento que ya tenemos. sí, pues porque yo también estoy haciendo una maestría y estoy viendo de aplicar el programa MATLAB para eh, hacer una simulación con unos aforadores parches y RBC. También se podría utilizar ahí en un canal de riego y comparar con este programa, además del Liver y del 3D. Esa es mi consulta. En algún momento sí vi una tesis, perdón, una maestría de un sistema de riego aplicando el DER 3D. Ahora, habiéndolo a detalle en lo que es el canal, sí se puede hacer el diseño, solo hay que tener hacer una buena malla en lo que es el modelo y obtener buenos resultados, ¿no? Mientras mejor tu malla sea más refinada, entonces tus resultados van a ser más a detalle, los puntos también. Y lo que yo te recomiendo si es que tú estás haciendo una modelación numérica es tener una buena computadora, ¿no? Para que tú puedas obtener mejor los resultados, es decir, en menor tiempo, y puedas ir observando porque lo que se hace es un ensayo de prueba y error, ¿no? Tú tienes que ir metiendo, ir viendo cuáles son los parámetros que más influyen en tu modelo y ir viendo qué tanto afecta también a tus resultados y eso tienes que ir calibrando. Eso es lo que se hace en lo que son las modelaciones numéricas. Creo que quieren hablar más personas. Sí, sí. A Víctor Orlando le vamos a activar micrófono. Adelante, Víctor. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Buenas Sí, ¿qué noches. tal? Muy buenas noches. Tengo una consulta. Lo que pasa de que, bueno, en mi caso yo estoy realizando una tesis de maestría en donde quiero comparar una modelación hidráulica con la fórmula de transporte de sedimentos. En el caso de este software, ¿qué fórmulas de transporte de sedimentos trabaja y qué input se necesita para trabajar los transportes de sedimentos? Muchas gracias. Ya. Bueno, el software ya viene incluido con varias ecuaciones de transporte de sedimentos. El que yo he conocido es el Van Ryn, que es de 1984. Eh, sí, tú puedes ir implementando otras ecuaciones, depende del tipo de sedimento que tú estés utilizando, pero ya tienes que hacer una programación, es decir, tienes que programar un poco en lo que es el software y recién implementar la ecuación que tú quieres ver. Si estás viendo tal vez la Meyer-Peter-Müller o otra ecuación, tal vez depende también qué caso de estudio estés haciendo. Entonces, el del 3D ya tiene su ecuación que ya se ve entrando ya a la interfaz y que es el Van Ryn, el que te comentaba. Pero si tus condiciones, o sea, es decir, si tus datos de ti coinciden con el Van-Ryn, ya no es necesario que tú vayas programando con otra ecuación directamente. Ingresas tus datos y ya puedes hacer tu respectiva simulación en tu caso de estudio, ¿no? Mañana vamos a ver un poco más a detalle de lo que es el DER 3D. Ya vamos a entrar un poco a lo que es el modelo. Lo que yo les aconsejo es que mañana ya se estén entrando a la página, ya les había mostrado que vayan ingresando sus datos. Lo malo del DER 3D es que, perdón, no lo malo del DER 3D, de la página de Deltares, es que
se va a tardar unos cuantos días en responderles, en mostrarle los datos, en pasarle las guías, los instaladores y todo eso. Yo les aconsejo que mejor que se crean en una cuenta porque se necesita una licencia. La licencia es gratuita por 1 año y eso les va un poquito a soportar, es decir, ustedes están manejando durante 1 año lo que es el modelo y ya cuando tengan su cuenta ya les van a pasar su licencia y los instaladores. Nosotros ya le hemos subido los instaladores y los manuales, solo faltaría la licencia. Lo correcto sería que cada persona tenga una licencia y no vaya manejando sola de una, ¿no?